El viento helado golpeaba las ventanas de la estación de investigación científica en el pico de Orizaba, mientras el doctor Rodrigo Méndez observaba las imágenes transmitidas por el dron explorador. Era marzo de 2024, y lo que apareció en su pantalla cambiaría todo lo que creía saber sobre la desaparición más misteriosa en la historia del montañismo mexicano. 40 años atrás, en febrero de 1984, una expedición completa de documentalistas había desaparecido sin dejar rastro en este mismo glaciar. 6 personas, equipadas con la mejor tecnología de la época, se habían esfumado como si nunca hubieran existido. Y ahora, décadas después, el dron había detectado algo imposible. Señales electromagnéticas provenientes de un punto específico bajo el hielo, a más de 4.000 metros de altura. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso hasta el final, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos que te acompañan cada semana. La expedición desaparecida había sido dirigida por Elena Vargas, una documentalista de 32 años que trabajaba para Televisión Nacional. Su objetivo era filmar el primer documental completo sobre los efectos del cambio climático en los glaciares mexicanos, un tema que apenas comenzaba a discutirse en aquella época. Junto a ella viajaban 5 personas más: Tomás Fuentes, camarógrafo experimentado de 41 años, Sandra Delgado, bióloga de 29 años, especializada en ecosistemas de alta montaña, Arturo Sánchez, guía de montaña local de 50 años con 3 décadas de experiencia, Beatriz Solís, técnica de sonido de 26 años, y Miguel Herrera, asistente de producción de 24 años, quien había insistido en unirse al equipo pese a su poca experiencia en montañismo. El grupo había partido el 12 de febrero de 1984 desde la ciudad de Puebla, llevando consigo equipos de filmación profesionales, incluyendo una cámara Arriflex 16 SR que representaba la tecnología más avanzada de la época, valorada en casi $80,000. Según los registros oficiales, realizaron su última comunicación por radio el 16 de febrero a las 3 de la tarde, informando que se encontraban estableciendo el campamento base a 4.100 metros de altura. Elena había reportado condiciones climáticas estables y vientos moderados. Esa fue la última vez que alguien escuchó sus voces. La búsqueda inicial había sido exhaustiva. Durante 3 semanas, equipos de rescate peinaron cada centímetro del glaciar y las rutas circundantes. Helicópteros sobrevolaron la zona, rastreadores siguieron todas las posibles rutas de descenso, y montañistas experimentados exploraron grietas y formaciones de hielo. No encontraron absolutamente nada, ni cuerpos, ni equipos, ni siquiera fragmentos de ropa o evidencia de un campamento. Era como si la montaña se los hubiera tragado completamente. Lo más desconcertante era que no había habido ninguna tormenta significativa en esos días. Los registros meteorológicos mostraban condiciones relativamente benignas para la época del año. Las temperaturas habían oscilado entre -15 y -5 grados centígrados, con vientos de moderados a bajos. Nada que pudiera justificar una tragedia de esa magnitud para un equipo bien preparado, liderado por un guía experimentado como Arturo Sánchez. Las familias de los desaparecidos nunca aceptaron las explicaciones oficiales. Patricia Vargas, hermana menor de Elena, había dedicado los últimos 40 años a buscar respuestas. Ahora, a sus 63 años, seguía visitando archivos, entrevistando testigos y manteniendo viva la memoria de su hermana. Cuando el doctor Méndez contactó con ella para informarle del descubrimiento del dron,
Patricia sintió que finalmente podría obtener las respuestas que había buscado durante toda su vida adulta. El doctor Méndez era un glaciólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el estudio de los efectos del calentamiento global en los glaciares mexicanos. Durante los últimos 5 años, había estado utilizando tecnología de drones equipados con georradar y sensores electromagnéticos para mapear los cambios en el pico de Orizaba. Su trabajo era puramente científico, enfocado en documentar la alarmante velocidad a la que el glaciar estaba retrocediendo. En las últimas 4 décadas había perdido casi el 60% de su masa. El descubrimiento ocurrió durante un vuelo de rutina el 8 de marzo de 2024. El dron, equipado con un georradar de penetración profunda, detectó una anomalía a 32 metros bajo la superficie del hielo. La lectura mostraba un objeto metálico considerable, pero lo verdaderamente extraordinario eran las señales electromagnéticas intermitentes que emanaban de ese punto, señales que, según los instrumentos, correspondían al patrón de una batería de litio en proceso de descarga lenta. Imposible, pensó Rodrigo al ver los datos por primera vez. Las baterías de litio no existían comercialmente en 1984 y cualquier batería de aquella época habría dejado de funcionar décadas atrás. Sin embargo, los sensores no mentían. Algo bajo ese hielo seguía emitiendo energía. Rodrigo sabía que necesitaba ayuda para interpretar estos hallazgos. Contactó con Patricia Vargas a través de una asociación de familiares de personas desaparecidas en montaña. Cuando se encontraron en un café del centro de Puebla 3 días después, Rodrigo notó inmediatamente la mezcla de esperanza y temor en los ojos de aquella mujer que había envejecido buscando a su hermana. Patricia llegó cargando una caja de documentos amarillentos, reportes policiales, artículos de periódico, fotografías de la expedición y los cuadernos personales de Elena que había logrado recuperar del departamento que compartían antes de la expedición. Extendió sobre la mesa una fotografía del equipo tomada el día antes de partir. 6 personas sonrientes, llenas de vida y entusiasmo, sin saber que se dirigían hacia un destino del que nunca regresarían. Elena era la del centro, alta y delgada, con el cabello oscuro recogido en una trenza. Sus ojos brillaban con determinación. A su lado estaba Tomás, un hombre robusto con barba espesa y una sonrisa cálida. Sandra aparecía ligeramente apartada, con expresión seria y profesional. Arturo, el guía, era el único que no miraba directamente a la cámara. Sus ojos escaneaban el horizonte, siempre vigilante. Beatriz y Miguel, los más jóvenes del grupo, se abrazaban con la energía nerviosa de quienes están a punto de vivir la aventura de sus vidas. Patricia le contó a Rodrigo detalles que nunca habían aparecido en los reportes oficiales. Elena había estado preocupada en los días previos a la expedición. Según sus últimas anotaciones en el cuaderno, había recibido advertencias de otros montañistas sobre comportamientos extraños del glaciar, sonidos inexplicables, grietas que se abrían y cerraban sin seguir los patrones normales del movimiento del hielo y la desaparición de marcadores de ruta que habían estado en su lugar durante años. Más inquietante aún era una nota que Elena había escrito la noche antes de partir, que Patricia encontró semanas después de la desaparición, escondida entre las páginas de un libro en su departamento. Si algo me sucede allá arriba, que alguien busque en las coordenadas 19, 0300 y 100.9 de GAN, 97, 2 y 683 de Gable. Arturo dice que ahí el hielo se comporta de manera diferente. Hay algo que no entiende, algo que lo asusta, aunque no lo admita abiertamente. Rodrigo introdujo esas coordenadas en su computadora. Su rostro palideció.
Era exactamente el punto donde el dron había detectado las señales. ¿Cómo era posible que Elena hubiera identificado esa ubicación específica 40 años antes? Durante las siguientes semanas, Rodrigo organizó una expedición de recuperación. No fue fácil. Necesitaba permisos gubernamentales, financiamiento y un equipo de especialistas dispuestos a emprender una misión peligrosa en condiciones extremas. Patricia usó sus contactos con organizaciones de familiares de desaparecidos para presionar a las autoridades. Finalmente, el gobierno de Puebla y la UNAM acordaron financiar la operación, reconociendo que el caso había permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. El equipo de recuperación se formó con 12 personas, Rodrigo como líder científico, 3 glaciólogos especializados en excavaciones en hielo, 4 montañistas profesionales, 2 médicos de emergencia, un fotógrafo forense y Patricia, quien insistió en estar presente sin importar los riesgos. Partieron el 3 de mayo de 2024, aprovechando una ventana climática favorable. El ascenso tomó 2 días, estableciendo campamentos intermedios para aclimatarse a la altitud. Patricia, pese a sus 63 años, demostró una resistencia notable. Rodrigo comprendió que 40 años de dolor habían forjado en ella una determinación inquebrantable. Cuando finalmente llegaron al punto señalado por las coordenadas, comenzaron el proceso de excavación. Utilizaron equipos térmicos especializados para derretir el hielo de manera controlada, creando un túnel vertical que descendía hacia la anomalía detectada por el dron. El trabajo era lento y peligroso. El hielo a esa profundidad tenía más de 4 décadas de edad, compactado por el peso de las nevadas posteriores, y cada metro ganado requería horas de esfuerzo. A los 18 metros de profundidad encontraron la primera evidencia, un fragmento de tela roja perfectamente conservado en el hielo. Patricia lo reconoció inmediatamente. Era parte de la chamarra que Elena llevaba el día de su partida, la misma que aparecía en la fotografía. Sus manos temblaron al tocarla. El equipo continuó excavando con renovada urgencia. A los 24 metros, los sensores electromagnéticos se volvieron locos. Las señales eran más fuertes que nunca, y entonces, a los 31 metros de profundidad, emergió algo que dejó a todos en silencio. Era la cámara Arriflex 16SR, perfectamente preservada dentro de una burbuja de aire atrapado en el hielo. Pero no estaba sola. A su alrededor había equipos que no correspondían a 1984. Una batería de litio de tecnología moderna conectada mediante cables improvisados, paneles solares portátiles del tipo que se desarrolló 10 años después de la desaparición. Y lo más perturbador de todo, un pequeño transmisor satelital que parpadeaba débilmente con una luz roja intermitente. Rodrigo reconoció inmediatamente ese transmisor. Era un modelo GPS PLB de emergencia que comenzó a comercializarse en 1995. ¿Cómo había llegado allí, conectado a equipos de 1984, 11 años antes de su invención? Cuando lograron extraer completamente la cámara y los dispositivos asociados, encontraron algo más, un cuaderno de bitácora envuelto en plástico sellado herméticamente. El cuaderno estaba escrito con la letra de Elena, pero las fechas en las entradas eran imposibles. La primera entrada correspondía al 16 de febrero de 1984, el día de la última comunicación oficial. Elena describía el establecimiento del campamento y las filmaciones realizadas. Todo normal. Pero la siguiente entrada estaba fechada 3 días después, el 19 de febrero. Y las palabras en esa página helaron la sangre de quienes la leyeron. No sé cuánto tiempo llevamos aquí. Arturo dice que solo han pasado 3 días, pero eso no puede ser cierto. Cuando abrimos la cámara para revisar el material filmado,
Las cintas muestran imágenes que no hemos grabado todavía. Nos vemos a nosotros mismos en situaciones que aún no hemos vivido. En una de las tomas, estoy escribiendo en este mismo cuaderno, escribiendo estas mismas palabras. Miguel está aterrorizado. Dice que el hielo nos está atrapando en algo que no podemos comprender. La entrada del 22 de febrero era más perturbadora. Sandra ha hecho cálculos. Según las estrellas y las mediciones que ha podido tomar con nuestros instrumentos, estamos experimentando algún tipo de distorsión temporal localizada. El glaciar parece estar funcionando como una especie de bucle. Cada vez que intentamos descender, terminamos de regreso en el mismo punto de partida. Arturo encontró nuestras propias huellas superpuestas, algunas frescas, otras cubiertas por nieve que debería haber caído hace días, pero que también está fresca. Es como si este lugar existiera fuera del tiempo normal. Las siguientes entradas mostraban un deterioro progresivo de la situación. Los suministros se agotaban, pero el tiempo parecía comportarse de manera errática. Elena escribió sobre encontrar equipos que no habían traído, objetos del futuro que aparecían como si siempre hubieran estado allí. Tomás había filmado todo meticulosamente, pero las cintas mostraban paradojas visuales que desafiaban toda lógica. La entrada del 3 de marzo de 1984 revelaba un plan desesperado. Arturo ha encontrado una grieta que parece llevar al exterior de lo que sea esta anomalía. Pero es inestable, se está cerrando. Hemos decidido que alguien debe quedarse atrás para mantener un registro, para que si alguien encuentra esto algún día, sepa que no estábamos locos, que esto realmente sucedió. Yo me quedaré, soy la directora del proyecto, es mi responsabilidad. Los demás intentarán salir por la grieta antes de que se cierre completamente. La última entrada estaba fechada semanas después, el 21 de marzo. He estado sola durante lo que calculo son 18 días, aunque el sol no se mueve de manera normal, así que no puedo estar segura. He modificado la cámara y algunos equipos, conectándolos en serie para extender la energía todo lo posible. He descubierto que las propiedades electromagnéticas de este lugar permiten que las baterías se recarguen parcialmente mediante algún proceso que no comprendo. Con suerte, esto durará lo suficiente para que alguien encuentre estas imágenes. Si estás leyendo esto, por favor, busca a los demás. Por favor, dile a mi hermana Patricia que lo siento, que pensé que era solo otra expedición. No sabíamos que este glaciar guardaba algo imposible. Patricia lloraba en silencio mientras Rodrigo leía las entradas en voz alta para el equipo. Pero había más. En las páginas finales del cuaderno, escritas con letra cada vez más temblorosa, Elena había hecho algo extraordinario. Había registrado las coordenadas exactas de 5 ubicaciones diferentes en el glaciar, marcadas con fechas específicas: 1991, 1998, 2005, 2012 y 2019. Junto a cada coordenada había escrito: busquen aquí en estas fechas. Las grietas temporales se repiten en ciclos. Encontrarán a los demás. Rodrigo no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Elena había predicho futuros puntos de colapso del glaciar con décadas de anticipación? Verificó las coordenadas. Las 3 primeras correspondían a ubicaciones donde, efectivamente, se habían registrado deslizamientos y colapsos del hielo en los años indicados. Había reportes de montañistas que juraban haber escuchado voces en esas zonas, avistamientos de figuras humanas que desaparecían cuando se acercaban. La 4ª coordenada, la del año 2012, correspondía a una zona donde 2 montañistas habían encontrado equipo de campamento antiguo, preservado de manera inexplicable. En su momento, se había teorizado que pertenecía a una expedición de los años 60, pero nadie había logrado identificar a sus dueños. Ahora, Rodrigo tenía una hipótesis diferente.
La última coordenada, la marcada para 2019, estaba en una sección del glaciar que había colapsado 5 años atrás, revelando una caverna de hielo temporal que se cerró nuevamente después de 3 semanas. Durante ese breve período, varios equipos científicos habían explorado la caverna. Uno de ellos había encontrado marcas en el hielo que parecían hechas por manos humanas, pero en un patrón que no correspondía a ninguna técnica de escalada conocida. Rodrigo tomó una decisión inmediata. Necesitamos organizar expediciones a estas ubicaciones. Si Elena tenía razón sobre los ciclos, el próximo debería ocurrir en... Hizo cálculos rápidos. En aproximadamente 6 meses, basándose en el patrón de 7 años que estableció. Pero había algo más en la cámara. Rodrigo la conectó a una fuente de energía moderna y, para su asombro, funcionó. Las cintas en su interior estaban intactas. Cuando finalmente pudieron reproducir el material grabado en una pantalla portátil, todos quedaron paralizados. Las imágenes mostraban exactamente lo que Elena había descrito. El equipo filmándose a sí mismos en el campamento, pero las tomas estaban desordenadas temporalmente. Una escena mostraba a Tomás preparando café por la mañana, pero su reflejo en la taza mostraba la escena nocturna. Sandra aparecía tomando muestras de nieve, pero en el fondo se veía a ella misma repitiendo exactamente los mismos movimientos desde un ángulo diferente, como un eco visual. La filmación más inquietante mostraba a todo el equipo reunido alrededor de la cámara. Elena hablaba directamente al lente. Si alguien está viendo esto, necesitan entender algo fundamental. Este glaciar no es solo hielo. Es una especie de registro, una memoria física del tiempo. Cada capa de nieve preserva no solo material, sino momentos, eventos. Y bajo ciertas condiciones, cuando las capas se alinean de cierta manera, esos momentos pueden sangrar unos en otros. Nos dimos cuenta demasiado tarde. El calentamiento del planeta está despertando algo en estos hielos antiguos, algo que estaba dormido. Luego la imagen se cortaba abruptamente y mostraba a los 5 miembros del equipo preparándose para entrar en una grieta oscura. Beatriz llevaba la cámara, filmando desde atrás, mientras Arturo guiaba al grupo con cuerdas y arneses. Sus voces se escuchaban distorsionadas. Esta es nuestra oportunidad. La grieta se está cerrando. Elena, ¿estás segura de que no vienes? La voz de Elena desde fuera de cuadro. Alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que dejar un registro. Vayan. Salgan antes de que sea tarde. La última toma mostraba a Elena sola en el campamento, conectando cables y baterías de manera cada vez más elaborada, hablando en voz baja mientras trabajaba. Patricia, si ves esto algún día, quiero que sepas que no tuve miedo. Bueno, sí tuve miedo, pero también sentí maravilla. Esto que estamos viviendo es imposible, pero es real. El tiempo no es lo que pensamos que es. Y estos glaciares, que están desapareciendo por culpa de lo que le hemos hecho al planeta, guardan secretos que ni siquiera imaginamos. Tal vez sea mejor que se derritan, que revelen todo lo que esconden. O tal vez no. No lo sé. Solo sé que los amo a todos, y que esto no es el fin. No puede ser el fin. La cámara se apagaba entonces, pero los últimos frames mostraban algo extraordinario. El hielo alrededor de Elena comenzaba a brillar con un tono azul fosforescente, como si estuviera vivo, como si la estuviera absorbiendo lentamente en su estructura cristalina. Patricia cayó de rodillas sobre la nieve. Durante 40 años había imaginado 1000 escenarios diferentes sobre lo que le había sucedido a su hermana. Nunca había concebido algo como esto. Rodrigo se arrodilló junto a ella sin saber qué decir.
¿Qué consuelo podía ofrecer ante algo que desafiaba toda comprensión? Pero la expedición no había terminado. Según los registros de Elena, los otros 5 miembros del equipo habían intentado escapar por la grieta. ¿Lo habían logrado? ¿Estaban sus cuerpos en algún lugar del glaciar o habían sido tragados por la misma anomalía que había atrapado a Elena? Rodrigo organizó búsquedas adicionales en las otras coordenadas que Elena había marcado. En la ubicación correspondiente a 1991, el equipo encontró fragmentos de equipo de escalada y una mochila preservada en el hielo que contenía identificaciones personales, la credencial de Beatriz Solís y un cuaderno de notas de Sandra Delgado. El cuaderno contenía fórmulas matemáticas y diagramas que intentaban explicar lo que habían experimentado. Sandra había teorizado sobre bolsas de distorsión espaciotemporal causadas por condiciones específicas de presión, temperatura y campos electromagnéticos en el hielo glacial antiguo. En la coordenada de 1998 encontraron algo más perturbador: un campamento parcialmente preservado que contenía equipo moderno mezclado con el equipo de 1984. Había una carpa de modelo posterior a 2000 junto a las mochilas originales de la expedición. Dentro de la carpa encontraron el cuerpo momificado de Miguel Herrera. Su cuerpo mostraba signos de haber sobrevivido semanas después de la desaparición inicial. Pero lo que realmente desconcertó al equipo forense fue el análisis de carbono 14 de sus tejidos. Los resultados indicaban que había muerto en algún momento entre 1984 y 1998. Pero su cuerpo mostraba patrones de descomposición incompatibles con cualquier línea temporal consistente. Algunas células parecían tener semanas de edad, otras décadas. Junto al cuerpo de Miguel había otro cuaderno. Sus últimas entradas revelaban que había estado atrapado en algún tipo de loop temporal, experimentando los mismos días una y otra vez, pero con pequeñas variaciones cada vez. Había intentado mantener la cordura llevando un registro meticuloso, marcando cada ciclo con una pequeña marca en una roca que llevaba consigo. Contó 143 marcas antes de que las entradas se volvieran incoherentes. En su última entrada legible, Miguel escribió: «He visto a los demás pasar cerca de aquí 3 veces. 3 versiones diferentes de ellos, de momentos diferentes. Intenté llamarlos, pero no me escuchan. Es como si estuviera desincronizado de ellos. Tomás pasó ayer llevando la cámara grande, pero cuando revisé su mochila abandonada hace 2 ciclos, la cámara ya estaba ahí. Nada tiene sentido. El glaciar está jugando con nosotros, reorganizando nuestros momentos como si fueran cartas en una baraja. Me pregunto si Elena sigue esperando en el campamento base o si para ella han pasado minutos u horas, mientras que para mí han sido meses. El tiempo aquí no fluye, se acumula. Las búsquedas en las otras coordenadas revelaron más fragmentos de la tragedia. En la ubicación de 2005 encontraron equipos de filmación y grabaciones de audio que mostraban a Tomás documentando obsesivamente su entorno, tratando de encontrar patrones en el comportamiento del hielo. Sus grabaciones mostraban que había teorizado que las anomalías temporales estaban relacionadas con capas específicas de hielo depositadas durante eventos climáticos extremos. Había identificado una capa particular formada durante una tormenta masiva en 1947 que parecía actuar como conductor de estas distorsiones. En la coordenada de 2012, el equipo hizo un descubrimiento que les dio esperanza. Encontraron evidencia de que al menos 2 miembros del grupo, Arturo y Beatriz, habían logrado salir de la zona de anomalía. Había una nota escrita en un refugio de montaña a menor altitud, fechada en marzo de 1984. Arturo y yo logramos salir, pero estamos desorientados. Las estrellas están en posiciones que no reconocemos.
Intentaremos llegar a la ciudad. Si alguien lee esto, por favor busquen a los demás. Sandra, Tomás y Miguel siguen allá arriba. Elena se quedó voluntariamente. No la dejamos atrás. Ella eligió quedarse. Esta nota abrió una nueva línea de investigación. Rodrigo y Patricia comenzaron a revisar registros de hospitales, refugios y estaciones de policía de los alrededores del Pico de Orizaba desde 1984 hasta la fecha. Lo que encontraron fue desconcertante. En abril de 1984, 2 meses después de la desaparición oficial, un hombre identificándose como Arturo Sánchez había sido ingresado en un hospital de Orizaba con hipotermia severa y desorientación extrema. Los registros médicos indicaban que repetía constantemente que venía del campamento, pero que algo había salido mal con el tiempo. Los médicos lo diagnosticaron con delirio inducido por trauma. Arturo permaneció hospitalizado durante 3 semanas, pero una noche de mayo desapareció del hospital sin dejar rastro. Los guardias reportaron que había salido caminando tranquilamente por la puerta principal en medio de la noche, como si tuviera un destino específico en mente. Más intrigante aún, era un reporte policial de junio de 1984. Una mujer joven había sido encontrada vagando por las calles de Puebla, en estado de shock. Se identificó como Beatriz Solís y afirmó que había estado perdida en el Pico de Orizaba. Sin embargo, cuando la policía verificó su historia, descubrieron que una Beatriz Solís de descripción similar había sido reportada como desaparecida en febrero, como parte de la expedición de Elena Vargas. La mujer fue llevada a la estación para interrogatorio, pero antes de que pudieran contactar a su familia, también desapareció. Un oficial reportó haberla visto alejándose hacia el norte, murmurando algo sobre volver para ayudar a los demás. Patricia y Rodrigo rastrearon estos hilos durante meses. Encontraron más avistamientos esporádicos a lo largo de los años. En 1991, un montañista reportó haber visto a una mujer en ropa de escalada anticuada cerca del glaciar. En 2003, un guía turístico juró haber conversado con un hombre que afirmaba ser Arturo Sánchez, el guía desaparecido, quien le advirtió que evitara ciertas zonas del glaciar porque el tiempo no funcionaba correctamente allí. En 2015, una cámara de seguridad en un refugio de montaña capturó imágenes de una mujer que se parecía notablemente a Beatriz Solís, más de 30 años mayor, pero usando ropa idéntica a la que llevaba en las fotos de 1984. Todos estos avistamientos seguían un patrón. Ocurrían en años específicos, correspondientes aproximadamente a los ciclos de 7 años que Elena había predicho. Era como si Arturo y Beatriz estuvieran atrapados en algún tipo de existencia intermitente, apareciendo y desapareciendo en sincronía con las anomalías del glaciar. La evidencia más sólida llegó en septiembre de 2024, cuando el equipo de Rodrigo organizó una expedición a la última coordenada de Elena, la marcada para 2019, pero que ahora estaban revisitando. El glaciar había retrocedido significativamente en los últimos 5 años, exponiendo áreas que habían estado bajo el hielo durante décadas. En una de estas zonas recién expuestas, encontraron un campamento completo, perfectamente preservado. Era el campamento de Arturo y Beatriz. Las fechas en sus diarios indicaban que habían estado viviendo allí, yendo y viniendo del glaciar, durante años. Los diarios revelaban una historia extraordinaria de supervivencia y determinación. Después de escapar de la zona de anomalía, en febrero de 1984, Arturo y Beatriz habían intentado regresar a la civilización, pero descubrieron que algo había cambiado en ellos. Cada vez que se alejaban demasiado del glaciar, experimentaban síntomas físicos severos: desorientación, náuseas y una compulsión abrumadora de regresar a la montaña.
Era como si la anomalía temporal los hubiera marcado, creando algún tipo de vínculo cuántico entre ellos y ese lugar específico. Habían pasado los últimos 40 años en un estado de existencia parcial, manifestándose físicamente solo durante ciertos períodos, cuando las condiciones electromagnéticas del glaciar lo permitían. Durante esos períodos tenían sustancia física completa. Podían interactuar con el mundo normal, aunque siempre sentían la atracción de regresar al glaciar. Pero cuando las condiciones cambiaban, se volvían etéreos, casi fantasmales, incapaces de mantener contacto significativo con el mundo exterior. Los diarios de Arturo mostraban que había desarrollado una comprensión profunda de los ciclos. Había aprendido a predecir cuándo estarían sincronizados con el tiempo normal y cuándo se deslizarían nuevamente hacia ese estado intermedio. Durante sus periodos de lucidez, había intentado múltiples veces rescatar a los demás miembros del equipo, pero cada intento había fallado. La zona de anomalía era demasiado inestable y cada vez que entraba, corría el riesgo de quedar atrapado permanentemente. Beatriz había tomado un enfoque diferente. Sus diarios estaban llenos de observaciones científicas, intentando comprender la naturaleza física de lo que les había sucedido. Había desarrollado teorías sobre memoria cuántica en estructuras cristalinas, sugiriendo que el hielo antiguo del glaciar había almacenado no solo burbujas de aire, sino también información temporal. Cuando ciertas condiciones se alineaban, esa información se reproducía, creando bucles temporales localizados. La entrada más reciente en el diario de Beatriz estaba fechada en octubre de 2023, apenas 7 meses atrás. Describía cómo tanto ella como Arturo estaban desvaneciéndose más rápidamente con cada ciclo. Su conexión con el tiempo normal se estaba debilitando. Calculaba que tenían quizás 1 o 2 ciclos más antes de quedar atrapados permanentemente en ese estado intersticial, ni completamente en el tiempo normal, ni completamente fuera de él. Su última entrada era un mensaje directo. Si alguien encuentra esto, sepan que no nos rendimos. Elegimos quedarnos cerca, intentando ayudar a los demás cuando podemos. Elena sigue allá arriba en alguna forma. La hemos visto en las capas profundas del hielo, preservada como en ámbar temporal. Sandra, Tomás y Miguel están dispersos en diferentes momentos, atrapados en sus propios bucles. Hemos tratado de alcanzarlos, pero los ciclos nunca se alinean completamente. Es como intentar agarrar reflejos en agua en movimiento. Cada vez que nos acercamos, se deslizan hacia otro momento. El glaciar se está derritiendo rápidamente ahora. Tal vez eso finalmente nos libere a todos, o tal vez nos disperse definitivamente. No lo sabemos, pero si el hielo desaparece por completo, si las capas que nos mantienen atrapados se disuelven, quizás finalmente podamos descansar. Patricia leyó estas palabras con lágrimas corriendo por su rostro. 40 años de búsqueda la habían llevado a una verdad más extraña y triste que cualquier cosa que hubiera imaginado. Su hermana no había muerto de hipotermia o en una caída. Estaba atrapada en algún tipo de prisión temporal, consciente pero incapaz de escapar, preservada en el hielo, no solo físicamente, sino también temporalmente. Rodrigo y su equipo pasaron los siguientes meses analizando toda la información recopilada. Las implicaciones científicas eran revolucionarias, pero también aterradoras. Si las teorías de Sandra y Beatriz eran correctas, había glaciares en todo el mundo que potencialmente contenían estas bolsas de distorsión temporal. Y con el calentamiento global derritiendo estos glaciares a velocidades sin precedentes, podrían estar liberando no solo gases de efecto invernadero atrapados, sino también estas anomalías temporales.
El equipo científico de Rodrigo desarrolló un protocolo para monitorear no solo el retroceso físico del glaciar, sino también las fluctuaciones electromagnéticas que precedían a las manifestaciones de los miembros desaparecidos de la expedición. Instalaron una red de sensores permanentes alrededor del pico de Orizaba, diseñados para detectar las condiciones específicas que Beatriz había identificado en sus diarios. En diciembre de 2024, los sensores detectaron una anomalía significativa. Las lecturas electromagnéticas coincidían perfectamente con los patrones descritos por Beatriz. Rodrigo organizó rápidamente una expedición de observación. Esta vez llevaron no solo equipos científicos, sino también cámaras de alta velocidad capaces de capturar fenómenos que ocurrían en escalas temporales muy cortas. Lo que documentaron esa noche cambió fundamentalmente la comprensión humana sobre la naturaleza del tiempo y la memoria física. A las 2:34 de la madrugada del 16 de diciembre, con temperaturas de -20 grados centígrados, las cámaras capturaron la materialización parcial de Arturo Sánchez en el borde del glaciar. No era una aparición fantasmal ni una ilusión óptica. Los sensores de masa confirmaron su presencia física, aunque fluctuante. Arturo aparecía como un hombre de unos 70 años, envejecido por 40 años de existencia intermitente. Su ropa era una mezcla imposible de prendas de diferentes épocas, como si llevara capas de tiempo en lugar de solo capas de tela. Rodrigo se acercó lentamente, sin saber si Arturo podría verlo o escucharlo. Para su sorpresa, Arturo habló primero, su voz clara pero con un eco extraño, como si viniera de múltiples momentos a la vez. Llegó el mensaje, encontraron el campamento de Elena. Patricia, quien había insistido en estar presente, se adelantó. Sí, encontramos todo, los cuadernos, las filmaciones. Arturo, ¿puedes decirnos cómo ayudar? ¿Cómo sacarlos de ahí? Arturo la miró con ojos que reflejaban décadas de soledad y esfuerzo. No pueden sacarnos, no completamente, pero pueden reorganizarnos. El hielo está guardando nuestros momentos desordenados. Si encuentran el punto de origen, donde todo comenzó a salir mal, y usan cargas térmicas para colapsar esa sección específica del glaciar, podría resetear la anomalía, liberarnos para que podamos existir en un solo momento en lugar de estar dispersos por décadas. Le entregó a Patricia un pequeño dispositivo, una especie de brújula modificada que había construido con piezas de diferentes épocas. Esto apunta hacia el epicentro. Es donde el primer bucle comenzó, donde Elena está preservada. Si colapsan ese punto, todo lo demás debería desmoronarse. Estaremos muertos, finalmente y completamente muertos, pero al menos estaremos en paz. Ya no más ciclos, ya no más aparecer y desaparecer. Patricia tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Elena lo sabe? ¿Sabe lo que has estado intentando hacer durante todos estos años? La forma de Arturo comenzó a hacerse más transparente. El ciclo se estaba cerrando. Elena lo sabe todo. Está en el centro de todo esto. Es como el corazón de la anomalía. Consciente pero inmóvil, observando desde su prisión de hielo todo lo que sucede. A veces podemos comunicarnos con ella, en sueños o en momentos entre momentos. Ella es quien me dio las instrucciones para construir esto. Levantó la brújula. Ella quiere que termine. Todos queremos que termine. Con esas últimas palabras, Arturo se desvaneció completamente. Los sensores confirmaron que su masa había desaparecido, volviendo a dispersarse en las capas temporales del glaciar. Pero había dejado la brújula, un objeto físico y tangible que permanecía en el presente normal. Durante los siguientes 2 meses, Rodrigo y su equipo planificaron meticulosamente la operación final.
No era simplemente una cuestión de colocar explosivos y detonarlos. Necesitaban calcular con precisión la cantidad exacta de energía térmica requerida para colapsar la sección correcta del glaciar, sin causar una avalancha que pudiera poner en peligro las poblaciones valle abajo. Además, tenían que timing la operación para coincidir con uno de los ciclos, cuando los miembros de la expedición estuvieran sincronizados temporalmente, o el colapso no tendría el efecto deseado. Patricia trabajó incansablemente con organizaciones de derechos de personas desaparecidas para obtener las autorizaciones legales necesarias. Técnicamente, lo que estaban planeando era destruir evidencia en un caso de personas desaparecidas aún abierto. Pero con el apoyo de las familias de los otros miembros de la expedición, todas las cuales habían estado buscando respuestas durante 40 años, lograron obtener la aprobación de las autoridades. La familia de Tomás Fuentes, su hermano mayor que ahora tenía 83 años, viajó desde Ciudad de México para estar presente. Los padres de Sandra Delgado habían fallecido años atrás, pero su sobrina representó a la familia. Los padres de Miguel Herrera, ambos frágiles y ancianos, decidieron no hacer el viaje, pero enviaron una carta otorgando su bendición para la operación. La madre de Beatriz Solís, de 94 años y en silla de ruedas, insistió en estar presente sin importar las dificultades del viaje. El 16 de febrero de 2025, exactamente 41 años después de la desaparición inicial, todo estaba listo. El equipo había colocado una red de cargas térmicas especializadas en un patrón calculado cuidadosamente alrededor del punto que la brújula de Arturo había identificado. Los sensores electromagnéticos confirmaban que estaban entrando en otro ciclo de alta actividad. Las condiciones eran óptimas. Mientras el sol se ponía sobre el pico de Orizaba, pintando el glaciar en tonos de oro y rosa, Patricia sostuvo la mano de la madre de Beatriz. Alrededor de ellos, a una distancia segura del área de detonación, estaban los familiares, el equipo científico y varios representantes gubernamentales que habían venido a observar este momento histórico. Rodrigo dio la cuenta regresiva final a través del radio. 10, 9, 8. Patricia cerró los ojos y visualizó a su hermana. Joven y llena de vida como la recordaba en esa fotografía tomada 41 años atrás. «Descansa, Elena», susurró. «Finalmente descansa». 3, 2, 1. Detonación. Las cargas térmicas se activaron simultáneamente, enviando pulsos de calor intenso hacia el hielo. No hubo explosión dramática, solo el sonido profundo y resonante del hielo fracturándose desde su interior. Durante varios minutos no sucedió nada visible. Luego, el glaciar comenzó a moverse. La sección central, donde Elena había estado preservada durante 4 décadas, comenzó a colapsar hacia adentro, como si un sumidero se estuviera abriendo en el hielo. Las cámaras de alta velocidad capturaron algo extraordinario. Por una fracción de segundo, antes de que el hielo se fragmentara completamente, una figura brillante apareció en el centro del colapso. Era Elena, exactamente como se veía en 1984, con sus brazos extendidos como si estuviera abrazando su liberación. Y alrededor de ella, como ecos visuales, aparecieron brevemente los otros miembros de la expedición. Sandra con su cuaderno, Tomás con su cámara, Miguel con su expresión de asombro juvenil, Beatriz sonriendo con alivio y Arturo con sus manos levantadas en un gesto de bendición final. Por un instante imposiblemente breve, todos estuvieron allí juntos, reunidos nuevamente después de 40 años dispersos en el tiempo. Luego, todo colapsó. El hielo se fragmentó en millones de piezas, creando una nube de cristales que reflejaban la última luz del día en un espectáculo de colores brillantes.
Los sensores electromagnéticos se volvieron locos por un momento, registrando una liberación masiva de energía que no correspondía a nada en sus bases de datos. Y entonces todo se calmó. El glaciar había cambiado permanentemente. Donde antes había estado la anomalía, ahora había solo una depresión natural en el hielo, similar a cualquier otra formación glacial. Los sensores no detectaban nada inusual. Las lecturas electromagnéticas habían vuelto a niveles normales de fondo. Durante los días siguientes, equipos de recuperación peinaron cuidadosamente la zona del colapso. Encontraron fragmentos de equipo, piezas de ropa y finalmente restos humanos. El análisis forense confirmó que pertenecían a los 6 miembros de la expedición perdida. Los cuerpos mostraban características consistentes con muerte por exposición al frío, como si hubieran fallecido en algún momento cercano a febrero de 1984. Pero había algo extraordinario en los restos. Las células mostraban patrones únicos de cristalización que los patólogos nunca habían visto antes. Era como si los cuerpos hubieran sido preservados no solo por el frío, sino por el tiempo mismo, congelados en múltiples momentos simultáneamente. Los análisis más detallados revelaron que cada célula contenía estructuras cristalinas microscópicas que parecían almacenar información de manera similar a como los chips de computadora almacenan datos. Un biofísico del equipo propuso una teoría revolucionaria. Bajo condiciones extremas de frío, presión electromagnética y quizás factores que aún no comprendían completamente, las moléculas de agua en los tejidos humanos podían formar estructuras cuánticas complejas capaces de preservar no solo materia, sino también estados temporales. Era como si los miembros de la expedición hubieran existido en un estado de superposición cuántica macroscópica, presentes en múltiples momentos hasta que el colapso final los había forzado a colapsar en un solo estado temporal. Los cuerpos fueron entregados a sus familias. Después de 41 años, finalmente había cuerpos que enterrar, funerales que realizar, un cierre que alcanzar. Las ceremonias se llevaron a cabo en febrero de 2025, con una asistencia masiva de medios y público. La historia de la expedición perdida y su recuperación casi mística había capturado la imaginación del mundo. En el funeral de Elena, Patricia dio un discurso que resonó profundamente con todos los presentes. Mi hermana no murió hace 40 años. Vivió de alguna manera imposible todos estos años, atrapada pero consciente, sola pero esperanzada, preservada por el hielo hasta que finalmente pudimos liberarla. Ella y sus compañeros nos han dado no solo una historia de supervivencia, sino una lección sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y el sacrificio. Elena eligió quedarse para que los demás pudieran intentar escapar. Esa elección la definió entonces y nos define a nosotros ahora. Después de los funerales, Rodrigo publicó un artículo científico detallando todos los descubrimientos. El artículo provocó debates intensos en la comunidad científica. Algunos aceptaron las evidencias como prueba de fenómenos cuánticos macroscópicos previamente teóricos. Otros propusieron explicaciones más convencionales, aunque ninguna podía explicar satisfactoriamente todos los datos. Lo que nadie podía negar era que el glaciar del Pico de Orizaba había guardado un secreto extraordinario durante 4 décadas, y que su revelación había llegado justo a tiempo. Los estudios posteriores mostraron que si hubieran esperado incluso 2 años más, el retroceso del glaciar habría dispersado las anomalías de manera que hubiera sido imposible resolverlas. Los restos habrían sido arrastrados valle abajo en diferentes estaciones de deshielo. Los momentos temporales almacenados se habrían disipado irrecuperablemente y la verdad nunca habría salido a la luz.
Patricia estableció una fundación en memoria de Elena y la expedición perdida, dedicada a documentar y estudiar otros casos de desapariciones en glaciares alrededor del mundo. Para su sorpresa, comenzaron a llegar reportes de fenómenos similares de otros países. Un grupo de investigadores en los Andes reportó sensores electromagnéticos anómalos cerca de donde 3 montañistas habían desaparecido en 1978. Un equipo en los Alpes estaba investigando avistamientos repetidos de una expedición que había desaparecido en 1952, siempre vistos en los mismos lugares en años específicos. El caso de Elena Vargas y su equipo había abierto una puerta a un aspecto de la realidad que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Los glaciares, estas masas de hielo antiguo que estaban desapareciendo rápidamente debido al cambio climático, no eran solo registros del clima pasado. Bajo ciertas condiciones podían ser registros del tiempo mismo, capaces de preservar no solo burbujas de aire antiguo, sino momentos completos de existencia humana. En mayo de 2025, 3 meses después de los funerales, Patricia hizo un último viaje al pico de Orizaba. Subió hasta el lugar donde habían encontrado el campamento de Elena, ahora marcado con una placa conmemorativa. Se sentó sobre una roca y sacó la última carta que Elena había escrito antes de partir en 1984. Una carta que Patricia había guardado durante 40 años sin abrirla, siguiendo las instrucciones de su hermana de leerla solo cuando todo haya terminado. Con manos temblorosas rompió el sobre y desplegó las páginas amarillentas. La letra familiar de Elena llenó sus ojos de lágrimas antes de que pudiera leer las primeras palabras. Querida Patricia, si estás leyendo esto, entonces algo ha salido mal en la expedición, o tal vez todo ha salido exactamente como debía ser. Tengo un presentimiento sobre este viaje, algo que no puedo explicar racionalmente, pero que siento en lo profundo de mi ser. Este glaciar guarda secretos, y creo que estamos a punto de convertirnos en parte de esos secretos. No quiero que pases tu vida buscándome, pero sé que lo harás porque nos conocemos, porque somos hermanas y porque la determinación corre en nuestra sangre. Así que cuando finalmente encuentres las respuestas, y estoy segura de que las encontrarás, quiero que sepas que no tengas pena por mí. Si algo me sucede allá arriba, será porque elegí estar allí, haciendo lo que amo, documentando algo importante. Y si por alguna razón termino atrapada en ese lugar de maneras que no podemos imaginar ahora, quiero que entiendas que cada momento de conciencia, cada instante de existencia, vale la pena. Incluso si es diferente a cómo pensamos que debería ser la vida. El mundo está cambiando, Patricia. Los glaciares se están derritiendo. El clima está volviéndose inestable. Y estamos a punto de perder cosas que ni siquiera sabemos que tenemos. Mi trabajo es documentar esos cambios, preservar conocimiento antes de que sea demasiado tarde. Si mi desaparición de alguna manera contribuye a ese conocimiento, si de alguna forma extraña me convierto en parte del registro que estos glaciares están preservando, entonces mi vida habrá tenido significado. Vive plenamente, hermana. No te detengas por mi ausencia. Cada atardecer que veas, cada risa que compartas, cada lágrima que derrames, vivirla también por mí. Y cuando finalmente nos reencontremos, ya sea en este mundo o en lo que venga después, tendremos historias que compartir que ni siquiera podemos imaginar ahora. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por ser mi hermana, mi amiga, mi ancla en este mundo. Y perdóname por elegir un camino que sabía que podría llevarte al dolor. Con todo mi amor, siempre y para siempre, Elena.